Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en este video les voy a presentar cómo resolver un problema, en este caso del libro de física de Giancoli, a través del método de modelo, visualización, resolución y evaluación del resultado. Soy profesor de la Academia de Física en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Lean primero el problema. Lo que les estoy pidiendo ahora es que traten de ver cuáles son los conceptos de física que vamos a utilizar para resolverlo. En este caso podríamos pensar que se trata de un problema que vamos a resolver a partir de las herramientas de cinemática, pero justamente se trata de un ejercicio que sale del capítulo de trabajo y energía. Entonces vamos a resolverlo en ese contexto. Por lo tanto, lo que es principal es que revisen lo que puedan sobre el concepto de trabajo y energía cinética. Paren el video y lean con cuidado el enunciado y traten de revisar estos conceptos. Para tratar de entender este problema, vamos a ver cuáles son las pistas que nos da su enunciado. Nos dice que la rapidez aumenta en un 50% y nos está pidiendo un factor sobre su distancia mínima de frenado. Nos está además diciendo que no tomemos en cuenta el tiempo de reacción del conductor, lo cual tiene que ver con las simplificaciones e idealizaciones de lo que estamos nosotros viendo. Entonces vamos a tratar de hacer un primer dibujo para darnos una idea de qué estamos nosotros trabajando. La situación física la podemos entender de la siguiente manera. Un coche va viajando a una cierta velocidad que le podemos poner V inicial y por alguna razón va a empezar a frenar y entonces va a recorrer una cierta distancia que va a ser la distancia de frenado antes de que el coche se pare totalmente. Eso quiere decir que la velocidad final es igual a 0. Entonces, lo que nos está diciendo este problema es si su rapidez aumenta en 50%, es decir, si este va, por ejemplo, a 10 metros sobre segundo, el aumento por el 50% sería estar en 15 metros sobre segundo. ¿Qué le va a pasar a esta distancia? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿O va a quedarse igual? Y bueno, aquí sabemos que conforme aumenta la velocidad, esta distancia va a aumentar. Pero aquí nos está pidiendo un factor, es decir, saber directamente en la nueva situación cuál va a ser entonces esta distancia 2. ¿Cuáles son las simplificaciones entonces que nos conviene tomar en cuenta? 1, el coche como partícula puntual, para no tener el problema de desde dónde estoy tomando esta distancia. Un movimiento en una dimensión y voy a considerar que el resultado del frenado tiene que ver por las fuerzas de fricción que actúan en contra del movimiento. Entonces, dado estas características, tengo entonces una fuerza que está actuando. Aquí estaría actuando la fuerza de frenado. Otra parte de mi simplificación tendría que ver con el hecho de que esta fuerza la considero constante y por lo tanto hay un trabajo que se efectúa por parte de la fuerza de fricción sobre el carro, pero ese trabajo va a ser negativo. Si consideramos al coche como el sistema, entonces va a salir energía del sistema y esto va a tener que ver con la disminución de la energía cinética. Entonces, si lo ponemos de manera esquemática, lo que tenemos es
primero que elegir un sistema. En este caso el sistema va a ser el coche. Y vamos a tener que hay un trabajo. Y ese trabajo está haciendo que se transfiere energía afuera del sistema a través de este trabajo. Esto lo podemos ver porque el vector desplazamiento está en sentido contrario del vector de la fuerza que está haciendo trabajo. Y finalmente entonces lo que va a haber es una disminución en la energía del sistema, porque recordemos que nuestro principal principio tiene que ver con que el trabajo es igual al cambio de la energía del sistema. Y en este caso, en la energía del sistema, la mayor contribución va a ser la energía cinética. No vamos a considerar, por ejemplo, pérdidas por energía térmica. Entonces, aquí lo que podemos nosotros saber ya de una vez es que hay un cambio de energía cinética negativo, es decir, va a frenar, que está totalmente en concordancia con que el trabajo sea negativo. Entonces, esto es los principios que nosotros vamos a realizar y que nos ayudan justamente a pensar acerca de cuáles son los conceptos que estamos trabajando. Principio de conservación de la energía. El trabajo es igual al cambio de energía del sistema. Trabajo se calcula a través de la relación que es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, que en este caso va a ser la fuerza de fricción. Entonces el trabajo realizado por la fuerza de fricción y lo señalamos de esta manera. Ahora vamos a proceder a la parte de la visualización más formal. Les recuerdo que estas estrategias de resolución de problemas no son una receta. Podemos ir y venir en las diferentes etapas, porque recordemos que lo que tenemos que hacer es visualizar y entender bien el problema y utilizar los conceptos que estamos trabajando para profundizar nuestro entendimiento sobre ellos. Entonces, en la visualización, ahora sí, al tratarse de un problema de conservación de la energía, voy a hacer dos diagramas antes y después. Un primer diagrama cuando el automóvil tiene una cierta rapidez, que va a ser V1, y luego otro cuando su rapidez aumenta en un 50%. Les recuerdo que rapidez y velocidad no es lo mismo. También es importante señalar que, que otra de las cosas que tenemos que poner en el modelo es que cuando alguien empieza a frenar y aprieta el freno, hay un cierto tiempo que es el tiempo de reacción del conductor, y nos dicen ahorita que eso no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces voy a dibujar estos dos esquemas de visualización, donde ahora sí voy a tratar de poner los datos del problema. Aparentemente aquí no tenemos ningún dato como estamos acostumbrados, pero vamos a ver que vamos a poder desarrollar todo nuestras herramientas de conservación de energía trabajando con ciertas suposiciones. Entonces aquí están mis dos esquemas. El primero es de la situación, digamos, 1 con la velocidad normal. Como vamos a ver algo de trabajo, necesitamos la fuerza y el desplazamiento como vectores. Entonces aquí están las fuerzas de fricciones. Aquí se detiene totalmente, pero esta es la fuerza de fricción un instante antes de que se detenga. Y lo tomamos como si fuera constante. Y vemos que el vector desplazamiento tiene dirección contraria a la fuerza de fricción. Por otro lado, la velocidad va hacia la derecha y después de cuando frena tiene una rapidez de 0. En la segunda situación, la velocidad es, si se dan cuenta, es la de antes más la mitad. Eso quiere decir que aumenta un 50%. Y aquí nos dijeron que todas las demás condiciones son iguales, es decir, el piso, el tipo de llantas,
Por lo tanto, las fuerzas de fricción se suponen idénticas. La velocidad final va a ser 0 y justamente nosotros queremos saber cómo va a ser esta distancia de frenado en relación con la distancia de frenado original. Podríamos primero pensar, ¿será el doble la distancia de frenado? Es decir, si aquí la distancia de frenado es 20 metros, aquí será 40. Entonces no importa qué velocidad inicial sea, estamos considerando una generalización de este problema, lo cual es algo muy frecuente en algunos ejercicios de física. Ahora vamos con este trabajo, poder describir qué es lo que está pasando en esta situación. En los dos esquemas, la energía cinética está disminuyendo, lo vemos porque la rapidez va disminuyendo, y el trabajo es negativo y constante porque está hecho sobre un desplazamiento y la fuerza va a ser constante. Entonces, a partir de esto, nosotros nos vamos a guiar para empezar a plantear la descripción algebraica de lo que está sucediendo aquí. Para los dos casos, el trabajo va a ser de la misma manera. La fuerza de fricción, el tamaño de la fuerza de fricción por el tamaño del desplazamiento, que es la distancia recorrida, por el coseno del ángulo que hace el desplazamiento con la fuerza, que son 180 grados, lo cual es igual a 1, es decir, el trabajo de la fuerza de fricción es menos el tamaño de la fuerza de fricción por la distancia 1. Por el otro lado, el cambio de energía cinética es igual a la energía cinética final menos energía cinética inicial, pero en ambos casos la energía cinética final es 0. Y entonces nos va a quedar esta relación, que es la ecuación del principio de energía aplicada a este caso particular 1. Recuerden, por cuestiones de tiempo y espacio no estoy colocando ni los razonamientos ni los procedimientos. Ustedes sí lo tienen que hacer si van a entregar alguna tarea o si van a exponer un problema en una clase. Entonces, paren este video e intenten establecer el principio de energía para esta segunda situación, pero ahora aquí van a tomar un D2 y ya no va a ser aquí es velocidad inicial 1 y aquí vamos a poner velocidad inicial 2. Entonces aquí seguimos en el fondo en la parte de visualización, tratando de entender el problema. Lo único que hemos hecho es aplicado el principio de energía a los dos casos que tenemos, con sus incógnitas propias de cada caso. Y también, por ejemplo, se me había olvidado escribir que el sistema era el carro, eso es importante, aquí ya lo habíamos determinado. Y finalmente, la rapidez del automóvil aumenta en un 50%, lo vamos a escribir matemáticamente de esta manera. Quiere decir que la rapidez 2 es igual a 1.5 la velocidad 1, que es lo que les decía antes. Por ejemplo, si la velocidad 2 si la velocidad 1 es 10, 10 por 1.5 va a ser 15, que es aumentarle la mitad, es decir, el 50%. Y aquí está lo que nosotros queremos encontrar, es cuál es el factor alfa al cual le tengo que multiplicar D1, es la distancia de frenado 1, para que me dé la distancia de frenado 2. O, como nos gusta hacerlo matemáticamente, es cuál va a ser la relación entre D2 y D1, o D1 y D2. Ahorita la vamos a sacar. Y con esto termina la parte de visualización y ya tenemos una estrategia que vamos a tratar de realizar para resolver este problema. Finalmente, la resolución va a ser primero despejar D1 y D2 de las dos ecuaciones, que simplemente se trata de que la fricción que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Recordemos que ya solo son los tamaños. Y lo más importante, vamos a sustituir aquí tenemos V2 cuadrada y la vamos a sustituir por V1. Aquí tenemos un pequeño errorcito porque el cuadrado entonces queda